dar la bienvenida inicial, pero sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Usando tus errores. Y justamente Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, pues usa aún nuestros errores, nuestros fallos, nuestra debilidad para glorificar su nombre y para exaltarse. Y para de esa manera estar en una condición nosotros cada vez mejor delante de Él. Fíjense que les voy a hacer un pequeño relato, una anécdota de lo que nos sucedió hace un buen tiempo, aproximadamente hace unos 12, 14 años. Eh, Fuimos a un viaje por el sureste mexicano. En especial fuimos ahí por la zona de San Juan Chamula y San Cristóbal de las Casas. Y nos dimos la oportunidad, o nos dieron la oportunidad propiamente, una familia, de poder entrar a un telar en donde estaban fabricando esos hermosos eh, tapetes chiapanecos que la verdad vale la pena verlos y sobre todo ver cómo los elaboran. Fíjense que este tipo de telares o, o tapetes se hacen con tal minuciosidad, pero es un detalle increíble. Y la verdad es que verlos físicamente, pues nos haría ver que, o esperar propiamente que pudiéramos encontrarnos con una máquina grande, ¿verdad? Muy elaborada, muy bien organizada, para poder realizar ese tipo de trabajos. Yo durante mucho tiempo, en mi niñez, juventud, tuve la oportunidad de tejer mucho, sobre todo suéteres escolares, y yo me hacía una idea, ¿verdad?, de cómo podría ser una máquina de esa naturaleza. Pero la verdad es que lo que nos encontramos allí en ese telar familiar era algo completamente distinto a lo que yo pudiera imaginarme. Fíjense bien que el, el equipo que tenían era tan simple que prácticamente se componía de el padre y el hijo en un aparatito, y ahí estaba. Fíjense bien que el padre se sentaba por encima del hijo. Propiamente el muchacho se quedaba ya sea en cuclillas o en su defecto en un banquito muy chaparrito. Y el padre arriba, ¿verdad? Estaba en una especie de plataforma y tenía una cantidad de carretes de hilo que él agarraba entre sus dedos y los entrelazaba. El hijo, pues tenía una sola tarea, fíjense. A un movimiento de la pierna de su padre le hacía así con su talón. En el momento que el papá pegaba con su talón en el estrado, la plataforma en la que estaban, el hijo solamente movía el telar de un lado para otro. Y así una y otra vez veíamos cómo estaba para allá y para acá. Y eso se repetía durante horas, ¿verdad? Hasta que ese tejido eh, empezaba a tomar una forma, un diseño increíble, magnífico, y empezaba a surgir. ¿Ah? El padre pues tenía aquí en los dedos toda la acción. Ciertamente el hijo tenía la tarea más fácil, ¿verdad? Solamente empujar el ovillo y estar en esta idea así, ¿no? Cada que le daba el papá un talonazo aquí, un taconazo, el hijo nada más movía el ovillo. Pero él tenía la clara instrucción de que solo podía moverse cuando el padre hacía ese movimiento. Entonces, la gran realidad es que al servirse del esfuerzo del hijo, ¿verdad?, el padre podía trabajar para realizar algo que al final de cuentas era increíblemente elaborado. No sé si ustedes han visto ese tipo de tapetes o ese tipo de diseños. En todo el proceso, mis amados, el padre tenía el diseño siempre aquí en su cabeza. En ningún momento nos permitieron o nunca vimos, ¿verdad?, que él tuviera un diseño preelaborado, una imagen, una figura ya hecha. Todo lo tenía aquí en su cabeza y hacía que los hilos, ¿verdad?, se fueran entretejiendo adecuadamente, tal y como él ya lo había pensado en su cabeza. Entonces, con este ejemplo, solamente lo quise hacer para, terminando esa historia, para decirles que solamente Dios, y aquí es a donde caemos nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, entendiendo lo que Dios hace, solamente Dios puede tejer un diseño partiendo de los hilos disparejos de nuestras vidas, ¿verdad?,
de nuestros sufrimientos, de nuestros éxitos, de nuestras alegrías o hasta del dolor de nuestro corazón, para acabar de confeccionar un diseño magnífico. A final de cuentas, nuestra vida va a ser el diseño perfecto que Dios creó, que ya lo tiene en su mente, en su corazón, y que ahora solamente lo está entretejiendo, ¿verdad? Entonces, puede que hoy, si te pudieras detener un momento en tu vida y meditar sobre todo lo que ha pasado a lo largo de los años cronológicos, el tiempo medible que tú has vivido aquí en la tierra, veas ahora, ¿verdad? Entendiendo ya mucho de lo que hemos explicado en estos últimos meses, veas que el Padre Celestial busca tejer un hermoso tapiz con tu vida. Y esa es la realidad. De hecho, Job hace una observación muy clara ahí en el libro de Job, capítulo 10, versículo 12, y dice la palabra de Dios. Lo voy a leer de la versión que solemos leer, que es la Reina Valera, mis amados, para que de esa manera siempre lo tengamos bien, bien ubicadito. Job 10, versículo 12. Y dice la palabra de Dios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Gloria a Dios, ¿verdad? Lo quiero leer ahora en la versión Reina Valera, pero la actualizada al 2015. Dice, vida y misericordia me concediste, y tu providencia guardó mi espíritu. Solamente una palabra cambió de 1960 al 2015 en nuestro vocabulario actual. El cuidado es exactamente lo mismo que la providencia de Dios, lo que Dios ya tiene para nosotros, ¿verdad? El cuidado que ha dispensado para nuestras vidas. Entonces, todo lo que sucede en este mundo, pues está dentro de los límites del trabajo que Dios está haciendo. Es como si viéramos nuevamente el telar, ¿verdad? Y todo lo que se está entramando para formar ese tapete, ese tapiz hermoso, pues está entre los límites del telar, de el primer hilo y el último. Y a partir de ahí todo se entreteje, ¿verdad? No se sale nada de esos parámetros, de esos límites. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con eso, mis amados hermanos? Que todo lo que está sucediendo en nuestra vida, mis amados, está dentro de los límites que Dios estableció para nuestra vida y está formalizando un tapiz precioso. Nuestra vida está siendo diseñada de tal manera, ha sido diseñada y está siendo ejecutada de tal manera que no se va a salir de los límites que Dios estableció. ¿Ah? Por eso nosotros no debemos tener temor de lo que pueda suceder en nuestra vida, porque Dios tiene contemplado perfectamente bien ese límite y no se va a exceder. Entonces, providencia propiamente significa la visión de Dios. O sea, es la manera en la que anticipa y prepara las cosas para el futuro nuestro. Esa es la providencia de Dios. ¿Cuál es nuestro futuro a final de cuentas? Estar en su presencia. Él está preparando, ha preparado y anticipado absolutamente todo para que un día ustedes y yo, ¿verdad? Estemos en la presencia de Dios, con un diseño perfecto, lo que Él creó en nuestra vida y de nuestra vida para su satisfacción, para su gloria. O sea que cuando ustedes y yo estemos en la presencia de Dios, el Señor se va a glorificar, Él se va a gozar, porque en el momento en que lleguemos ante Él, vamos a hacer el producto terminado, el tapiz completo, terminadito, sin que se hayan salido hilos por un lado o hilos por otro lado. Esa es la realidad de nuestra vida. Y Dios está preparando las cosas para que así suceda. Entonces, providencia es la manera en la que Dios guía y conduce la historia de nuestras vidas, de la humanidad completa. Él está presente y está activo en el mundo entero, mis amados. Él lo sostiene y Él lo gobierna, a final de cuentas. Amén. Esa es la realidad. Entonces, fíjense bien que también es la manera en la que Él guía y conduce nuestra vida personal e individualmente, a cada uno de nosotros. Él es el que va haciendo el entramado perfecto. Entonces, como describió el apóstol Pablo, ahí en Romanos 8:28, que ya lo tenemos casi de memoria todos, ¿verdad?
que dice la palabra de Dios, que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y tú y yo fuimos llamados al propósito perfecto de Dios, al propósito eterno. Y tú y yo amamos a Dios, por lo tanto, todas las cosas que nos sucedan siempre nos van a ayudar para bien, siempre van a ser para bien. También recordemos que hemos discutido y hemos analizado perfectamente bien la palabra emuná, que es la fe auténtica, la fe verdadera, que nos lleva a comprender que todo proviene de Dios, todo nos sirve para bien y todo nos trae una enseñanza. Entonces, en ese sentido, fíjense bien que incluso nuestros fallos, nuestros errores, pues son utilizados, ¿verdad? Por Dios para el bien nuestro. Y por eso intitulé este devocional como usando tus errores. Dios quiere utilizar hasta tus errores y los va a usar para bien tuyo a final de cuentas. Podemos estar seguros de la providencia de Dios en todas las circunstancias de nuestras vidas, mis amados, y aún en los sucesos que ocurren a nuestro alrededor. A Dios no se le escapa nada, mis amados. No crean que porque hoy estamos padeciendo situaciones que a lo mejor no quisiéramos ninguno de nosotros, a Dios se le ha escapado algo, se le ha salido de control algo. No, realmente Dios tiene el perfecto control de absolutamente todo. Entonces, vamos a ver lo que es justamente la providencia y la oración, ¿ok? Porque ahí embonan perfectamente bien las cosas como para que nosotros vengamos a comprender realmente cómo Dios está entretejiendo nuestra vida para lograr el diseño perfecto que Él ya tiene en su mente y en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces vamos a ver el Salmo número 72 del versículo 1 al 20 y la palabra de Dios dice: Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. ¿Ok? Esa es la palabra de Dios que nos lleva a comprender lo que es la providencia y la oración. Por lo tanto, nuestras oraciones de alguna manera cambian las cosas, mis hermanos. No solo afectan a nuestra propia vida, sino que también afectan el curso de la historia. La manera en la que la providencia y la oración interactúan es un misterio. Solamente Dios sabe, ¿verdad?, cómo se entreteje eso. De alguna manera extraordinaria, nuestras oraciones afectan el resultado de las cosas que pasan. Dios es soberano, eso es indudable. No tenemos ningún problema por comprender eso, ¿verdad? Y Él hace cumplir sus designios a lo largo de la historia. Y aún siendo soberano, fíjense qué curioso es que nos hace parte
del proceso para cumplir él sus propósitos, sus designios aquí sobre la tierra. Este salmo es la oración de David por su hijo y sucesor, el rey Salomón, ¿verdad? Era un poderoso recordatorio de su alto llamado, pero va más allá de lo que humanamente se puede alcanzar. Por ejemplo, dice el versículo 5, durará con el sol y la luna generación tras generación. Por lo tanto, podemos comprender que su reino es eterno y universal. Y todo esto solo se cumplió en última instancia en quien creen, justamente, ¿eh? En la persona del Mesías, en el Hijo de Dios, en Jesucristo mismo. Técnicamente, mis amados hermanos, este salmo es una oración de bendición para el rey y por medio de él para que todo el pueblo sea bendecido con prosperidad. El que es un buen líder se preocupará por todo el mundo, ¿verdad? Por los pobres, por la justicia, por toda la situación que pueda vivirse. El versículo 4 dice, defiende por favor al pobre, ayuda a los niños de los necesitados, sé duro con los tiranos crueles. Justamente es así como actúa Dios en ese sentido, ¿verdad? El Salmo también es una oración para que por su política internacional, por ejemplo, del rey Salomón, ¿verdad? Dice que en su nombre las naciones se bendigan unas a otras. Y es lo que quisiéramos, ¿verdad? Que todo el mundo estuviéramos en este tenor, en esta idea. David proclama en el versículo 15 que se ore por él sin cesar, que todos los días se le bendiga. Y está claro que la bendición de Dios sobre el líder siempre llegará cuando la gente ore por él. Es por eso, mis amados hermanos, que nosotros debemos estar orando por nuestros líderes, por nuestro presidente, nuestros gobernantes. No sabemos de bien a bien cómo funciona esto, ¿verdad? Pero nos muestra que la oración sí pueden cambiar las cosas. En su providencia, Dios toma nuestras oraciones y las usa para traer bendición. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión de que obviamente nuestras oraciones, cuando Dios las usa para hacer cambios, es porque Él está entretejiendo a través de su voluntad con nuestras oraciones lo que Él tuvo como designio, como propósito desde el principio de los tiempos. Nos hace partícipes siempre y cuando nosotros, ¿verdad?, estemos en sintonía con su Espíritu Santo, con su voluntad, orando porque su perfecta voluntad se manifieste en la vida de todos y cada uno de nosotros. Es así como opera más o menos la situación entre la providencia de Dios y nuestras oraciones. No es que Dios no sea soberano y que nosotros manejemos a Dios a nuestro antojo. No es que con nuestras oraciones nosotros, ¿verdad?, cambiemos el curso de las cosas que Dios ha diseñado para entretejerlas, sino simplemente nosotros venimos a ser un instrumento útil delante de Dios para que Él pueda entretejer, así como el niño que solamente se dedicaba a mover el ovillo de un lado a otro y el padre era el que estaba entretejiendo todos los hilos, pues así nosotros. Dios está entretejiendo los hilos y nos toma en consideración por amor de su nombre, por el amor que nos tiene, nos toma en consideración para ser partícipes. Y lo único que nosotros tenemos que hacer propiamente es orar, ¿verdad? Orar en la voluntad de Dios, en sintonía con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Amén. Démosle gracias a Dios porque nosotros podemos ver que la oración puede cambiar las cosas, mis amados. Debemos orar por nuestros líderes que Dios ha puesto como gobernantes para nosotros, ¿verdad? Que les dé gracia y sabiduría, que enriquezca sus vidas para que sean una fuente de fortaleza e inspiración y que promuevan el honor y la gloria de Dios, que tengan temor de Dios. Eso es lo que debemos aprender a orar en estos días. Y aún en esta condición, mis amados hermanos, cuando hemos orado equivocadamente, ¿verdad? Pues Dios quiere utilizar esos errores en oración para que de esa manera nosotros podamos empezar a hacer lo correcto. Y por eso nos está enseñando Dios a través de su bendita palabra, con el apoyo del Espíritu Santo, para que aprendamos poco a poco a ir dirigiéndonos a Él como debemos, como conviene. Amén. Vamos a leer ahora el libro de los Hechos. Chave y Pablo, si me hacen favor de checar su micrófono. Ah, ya está.
Vamos a ver el libro de los Hechos de los Apóstoles del capítulo 7, del versículo 20 al 43, en donde se nos muestra cómo interactúa la providencia de Dios y la palabra profética, la profecía. Fíjense bien, vamos a leer la palabra de Dios. Quiero informarles que a partir de los primeros días de enero, de repente le voy a pedir a alguno de mis hermanos que están conectados que me apoyen en la lectura de la palabra para que todos estemos atentos. No voy a decir quién, pero le voy a pedir de favor a alguien en particular que nos apoye a leer solamente el pasaje bíblico que vamos a leer y en ese sentido ver que realmente están poniendo atención, porque a la verdad es que de repente no sé qué hacen o qué dejan de hacer. Yo espero en el Señor que todos estemos atentos, ¿verdad? Y que estemos, si hemos decidido entregar este tiempo para el Señor, que sea, sí, Consuelo, gracias, que sea propiamente lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entregarnos al Señor en estos tiempos, porque el Espíritu Santo va a hablar a nuestras vidas. Si estamos haciendo algún otro tipo de actividades, desgraciadamente el enemigo pues nos roba la bendición de lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, les pido por favor que pongamos atención, ¿ok? Y bueno, voy a leer por hoy la palabra de Dios en Hechos 7, del versículo 20 en adelante. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto de monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta les levantará el Señor su Dios de entre ustedes, de entre sus hermanos, como a mí, a él oirán. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios Renfán, figuras que se hicieron para adorarlas. Los transportaré pues más allá de Babilonia. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En este pasaje vemos la manera extraordinaria en que Dios planeó
y preparó la venida de nuestro Señor Jesús. Dios en su providencia ve el futuro y así de manera misteriosa lo prepara y lo guía. Él va entretejiendo todo, ¿verdad? Por lo tanto, podemos confiar en que la providencia de Dios en todos los sucesos y circunstancias de tu vida está presente. Él se ha provisto, mis amados hermanos, para todo lo que nos ha de suceder y para todo lo que ha de acontecer en nuestras vidas. El discurso de Esteban, recuerdan que hemos estado también hablando de eso, repasa las maneras en las que Dios ha guiado y cuidado la historia de Israel, preparando por medio de ella la venida de nuestro Señor Jesús. En este tramo del discurso se centra en particular en Moisés. Y lo dice así, ¿verdad? Moisés había dicho que Dios suscitaría un profeta como él. Eso lo podemos leer en Deuteronomio 18:15. Pedro ya había aplicado esta declaración a Jesús en Hechos 3, 22 y 23, como lo leímos en la semana pasada. Y ahora Esteban lo hace también diciendo, ¿verdad? Moisés les dijo a los israelitas, Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Entonces, simplemente podemos comprender que Moisés fue un arquetipo de Cristo que prefiguró y preparó el camino para él. O sea, Moisés fue como una visión, ¿verdad? Como una sombra de lo que había de venir, dice la palabra de Dios. Moisés preparó, de alguna manera, Dios preparó a través de la vida de Moisés lo que vendría a ser el ministerio de Jesucristo, como el gran libertador. Moisés lo hizo de una manera física y Jesucristo lo hace de una manera espiritual, que es lo que verdaderamente importa. Entre Moisés y Jesús se dan al menos 15 coincidencias, mis amados hermanos. Vamos a ver algunas de ellas. Fíjense bien, como Jesús, Moisés no era un bebé común, ¿verdad? En el versículo 20 nos los dice. Las circunstancias del nacimiento de Moisés y las circunstancias del nacimiento de nuestro Señor Jesús fueron apropiadamente extraordinarias. ¿Por qué? Moisés, ¿verdad? Siendo hijo de israelitas, va a parar a la casa de Faraón. La hermana de Faraón lo adopta como hijo suyo y se ve una condición completamente extraordinaria, diferente a la del pueblo judío en esos tiempos. Y el nacimiento de nuestro Señor Jesús, pues no se diga, ¿verdad? Un nacimiento extraordinario. Primero, por su concepción. Segundo, por dónde tuvo que ir a nacer, justamente, ¿verdad? Y después, cómo se tuvo que desarrollar nuestro Señor Jesucristo en una condición en donde Él había dejado absolutamente todo lo que en el reino de los cielos tenía para Él. Todas las comodidades, todo el confort que podía tener, Él lo dejó voluntariamente para hacerse como nosotros. ¿verdad? Entonces, como Jesús, otra de las coincidencias que tiene con Moisés, así como Jesús, Moisés nació en un momento en el que se asesinaban a los bebés recién nacidos. ¿Se recuerdan? Que Moisés pues tuvo que ser echado propiamente en lo que ahora nosotros conocemos como la cuna de Moisés, en una cunita de mimbre, ¿verdad? Lo tuvieron que echar en el río y fue como la hermana de Faraón lo ve y lo adopta como hijo suyo. Y luego, curiosamente, la que lo amamanta, la que sirve como nodriza, es la propia madre de Moisés. Entonces, vemos que también en ese tiempo tuvieron que echar a Moisés al río porque estaban asesinando a todos los hijos que recién habían nacido del pueblo de Israel. Justamente lo mismo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tuvieron que emigrar José y María por el hecho de que Nerón estaba buscando la condición de poder asesinar a Jesucristo. Entonces, bueno, a los niños en ese momento. También, así como Jesús, Moisés destacó por su sabiduría. Lo podemos leer en que ellos dos obtuvieron mucha sabiduría. Moisés, a través del legado que le dan como hijo adoptivo de la hermana de Faraón en el palacio propiamente, ¿verdad? Y en ese sentido, Jesucristo, dice la palabra de Dios, que él crecía en sabiduría y conocimiento. Él estaba en una condición así. Entonces, así como Jesús, pues Moisés también fue poderoso en palabra y obra. Obviamente, válgase
y salva sea la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Nada más estamos haciendo unas coincidencias de lo que podemos leer en la palabra de Dios. Así como Jesús, Moisés vivió una temporada de preparación. Sabemos muy poco acerca de los primeros 30 años de la vida de ambos, ¿verdad? Los dos pasaron tiempo siendo preparados para la tarea que les aguardaba. Y así como Jesús, Moisés también expresó una ira santa ante el pecado. Pero al contrario que Jesús, ¿verdad? Moisés cometió un crimen, ¿se acuerdan? Pero Dios en su providencia incluso utilizó aquel error. ¿Cuál fue el error de Moisés? Golpear, ¿verdad? 2 veces la piedra de Oreb, la peña, y eso no debía haber sido. Entonces, Jesucristo en ningún momento cometió ningún error. Él nunca hizo nada al que se le pudiera señalar. Pero aún con el crimen, el error que cometió Moisés, aún cuando asesinó a un egipcio, y por eso después lo señalaban como que él quién era para poder mandar a los israelitas, pues Dios utiliza su error también. Y Dios lo utiliza para ser el libertador del pueblo judío ante la esclavitud que vivían con los egipcios. Jesucristo, sin tener ningún error, viene a ser el libertador del pueblo judío, pero ante algo más poderoso que el imperio egipcio. Él nos hizo libertos del pecado, del poder de Satanás y sus huestes. Amén. Eso es algo bien diferente. Bueno, así como Jesús, Moisés fue enviado por Dios para rescatar a su pueblo, pero no fue reconocido como libertador como tal en el momento, ¿verdad? De hecho, el Hechos 7:25 dice, Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Y se acuerdan que el mismo Señor Jesucristo hace una declaración muy fuerte que dice que no había profeta en su propia tierra porque los suyos lo rechazaron. De hecho, Juan 1:11 dice claramente así, ¿verdad? A lo suyo vino, mas los suyos le rechazaron. Y es así como se equipara la condición de Moisés y de Jesús. Así como Jesús también, Moisés procuró la reconciliación. Se nos dice ahí en Hechos 7:26 que Moisés trató de reconciliarlos entre hermanos, ¿verdad? Entre israelitas. Y nuestro Señor Jesucristo en la segunda carta a los Corintios 5:19 se nos hace la observación de que obviamente Él viene para reconciliarnos con Dios. ¿Se acuerdan que ahí expresamente dice la palabra de Dios que nos ha llamado a la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo? Así que somos embajadores por medio de Jesús y nos dice que nos reconciliemos los unos a los otros y que nos reconciliemos con Dios. Entonces, Jesucristo vino justamente para reconciliarnos. Así como Jesús, Moisés es descrito como gobernador y juez. Se dijo de Moisés, por ejemplo, en el versículo 27 de Hechos 7, ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Pues nada más y nada menos que Dios, ¿verdad? Que el Eterno. Otra equivalencia es que Jesús, así como Jesús, Moisés escuchó la voz de Dios, escuchó claramente la voz del Señor y él le hablaba, ¿verdad? Le empezó a escuchar ahí en la zarza ardiente y pues Jesucristo tenía una comunicación tan perfecta con Dios que él siempre escuchaba su voz, ¿verdad? Así como Jesús, Moisés reconoció que el lugar santo no era una localización religiosa específica, sino allí donde Dios se hace presente, ese lugar se convierte en un lugar santo. Por eso, ahora, cuando el Espíritu Santo de Dios se hace presente en nuestras vidas, pues ese lugar donde se hace presente se convierte en un lugar santo. Y obvio es que todos y cada uno de nosotros hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, por lo tanto el Espíritu Santo de Dios se hace presente a nuestras vidas, ahora mora en nosotros y por lo tanto Dios nos llama santos, porque es el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. Y tú lo has sentido, tú has experimentado la presencia de Dios. ¿Ah? En el caso de Moisés, como les decía, lo estuvo en la zarza ardiente, donde Dios declaró, estás pisando tierra santa. El lugar donde está postrado tu pie es lugar santo. ¿Ah? Y le dice, quítate las sandalias, porque es
un lugar santo. Hoy, ¿verdad? Jesucristo nos hace santos a través de su Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? Nosotros, nuestro cuerpo físico. Debemos cuidarlo, porque el lugar en donde el Señor Jesús ha decidido habitar es tu corazón, a través de su Espíritu Santo. Eres santo. Amén. Así como Jesús, mis amados, Moisés liberó al pueblo de la opresión. Así como Jesús, Moisés fue incomprendido y rechazado por su propia gente. Moisés, a quien había rechazado, pues lo rechazaron, así de sencillo. Y así como Jesús, Moisés consiguió liberar a su pueblo y así lo sacó de Egipto. En aquel tiempo fue una condición física, como les digo, lo saca de Egipto, pero ahora Jesucristo nos ha venido a sacar de nuestro Egipto, de donde nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, donde éramos esclavos al pecado, a lo que equivocadamente vivíamos, al estilo de vida en donde a lo mejor una adicción, ¿verdad? Al alcohol, a las drogas, al cigarro, en un estilo de vida en donde no podíamos dejar, por ejemplo, hay personas que no pueden dejar de ver pornografía, un estilo de vida en donde desgraciadamente el adulterio se convierte como en algo normal, un estilo de vida en donde el aborto, ahora es verdad que hasta festejan que se declara legal el aborto. Hoy me dio mucha tristeza escuchar eso, que en Argentina festejaron de una manera increíble, jovencitas de 16, 17 años festejando la libertad del aborto, de la interrupción voluntaria de su embarazo, no sabiendo que desgraciadamente están yendo en la corriente de este mundo y que va a traer consecuencias garrafales ese tipo de actitudes y acciones, mis amados. Entonces, Dios nos vino a liberar, Jesucristo nos vino a liberar de todo ese tipo de malas conductas, de conductas equivocadas que teníamos. Entonces, nos ha liberado del Egipto y por eso ahora nosotros podemos verdaderamente también festejar las Pascuas, porque justamente es lo que vienen a festejar los judíos, la libertad del pueblo de una opresión. Hoy tú y yo, ¿verdad? Al festejar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, venimos también a festejar la libertad a la que Dios nos llamó, a libertarnos de ese Egipto del pecado. Amén. Entonces, así como Jesús, Moisés, pues rechazó caer, ¿verdad? En el juicio de Dios. Pero fíjense bien, él desgraciadamente cayó en un juicio. ¿Por qué? Porque cometió un crimen, pero acabó Dios utilizando ese error simplemente para llevarlo a la victoria. Así como lo explica el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, ahí en lo que leímos la semana pasada en Hechos 2:36, dice, este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Por lo tanto, Jesucristo viene a cumplir a cabalidad lo que hasta el mismo Moisés no pudo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente él tuvo una condición de humanidad en error, en pecado, y aún así Dios lo utilizó, pues simple y sencillamente para bien. Utilizó sus errores para traer la libertad al pueblo. Ahora es tiempo de que ustedes y yo nos empecemos ya a comparar en ese carácter que Dios está forjando con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? ¿Para qué? Para que de los errores que hayamos cometido, mis amados hermanos, Dios los utilice para llevarnos a la victoria. A final de cuentas, ese entramado que Dios está haciendo va a resultar en la vida eterna, en la victoria total, en donde la muerte ya no se va a enseñorear de nosotros, el pecado va a quedar completamente atrás de nuestra vida y todo eso para la gloria de Dios. ¿Hemos cometido errores? Sí, y muchos, muchísimos errores. ¿Seguimos cometiendo errores? Seguramente que sí, mis amados. Hay ocasiones en que todavía no podemos controlar algunas situaciones que ya deberíamos de tener bajo control. Dice la palabra de Dios que debiendo ser maestros, de repente todavía parecemos niños chiquitos, ¿verdad?
Muchos de nosotros ya hemos estudiado la palabra de Dios durante muy buen tiempo y deberíamos de ser ya maestros, verdaderamente maestros en la palabra. Y aún así de repente nos comportamos como bebés espirituales. Dice el Señor que aún debiendo haber sido maestros, pues todavía estamos en esa condición y de repente cometemos errores, de repente nos equivocamos, de repente pecamos, pero la gloria sea para el Señor, porque en ese entretejido Dios permite de alguna manera que tú y yo nos equivoquemos delante de Él para utilizar nuestros errores, para enseñarnos que dependemos de Él 100% para vivir una vida eh, libre, para vivir una vida sin error, para vivir una vida sin pecado. Cuando tú y yo de repente nos dejamos de la mano de Dios, es cuando desgraciadamente venimos a cometer errores y aún así el Señor los entreteje, ¿verdad? Y de esa manera va a presentarnos un día perfectos delante de Él. Va a llegar a cumplir todo lo que Él se propuso en nuestras vidas y el día en que seamos llamados a su presencia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es que el Señor nos va a presentar puros, sin mancha, sin arruga, perfectos delante de Él. Y así es como Él nos quiere ver como un producto terminado. La gloria sea para el Señor, porque aún con nuestros errores, ¿verdad? Con nuestros fallos, Dios nos usa y nos usa para su gloria. Permitamos que el Señor nos vaya quitando, limpiando cada día más ese tipo de conductas para que nosotros glorifiquemos su nombre a través de un testimonio correcto, de un testimonio que bendiga a Dios, que lo glorifique y que sea para bendición de muchos, mis amados. Ese es el propósito de nuestro llamado a los pies de Cristo. Ese es el propósito por el cual Dios nos tomó como materia prima, desordenados, con toda nuestra problemática, nuestra conducta, nuestra estilo de vida equivocado, para mostrar que a través de su provisión, de su providencia, ahora nos está llevando a un producto terminado perfecto, por el amor que nos tiene. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por la manera asombrosa, mis amados, y sorprendente en la que Él hace que se cumplan todos sus propósitos a lo largo de la historia de nuestra vida y que por medio de la palabra de Dios ahora nos muestra cómo Él va entretejiendo nuestra vida. Y es lo que nos corresponde a nosotros, ir comprendiendo esa trama, ¿verdad? Y no preocuparnos, no escandalizarnos, no martirizarnos con lo que está sucediendo. Sabemos que Él nos está llevando bajo un guión perfecto, ¿verdad? Hoy, simple y sencillamente, pongamos toda nuestra fe y nuestra confianza en la providencia de Dios, en la providencia que Él genera en todos los sucesos de nuestra vida, en todas las circunstancias que podamos estar pasando o viviendo, sean satisfactorias, sean de felicidad, de dicha o gozo, o en su defecto también sean de tristeza, de dolor, de pena por lo que estamos pasando como humanidad en muchas áreas de nuestra vida, mis amados, pero que todo eso Dios lo utilice para entretejer el perfecto diseño que tiene para nuestras vidas. Amén. Pues la gloria sea para el Señor, mis amados. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios